Isabel sentía como la brisa otoñal de Carmona, aquel pequeño pueblo andaluz con sus calles empedradas y casas blancas, le susurraba promesas de amor y alegría que, sin embargo, ahora solo le traían ecos de soledad. Tenía 60 años, aunque muchos aseguraban que su espíritu seguía anclado en los 40. Desde hacía 10 años, cuando su amado esposo Fernando, el amor de su vida, la dejó para siempre, Isabel vivía sola en la amplia casa que ambos habían construido con tanto cariño, una vivienda que antes rebosaba risas y el bullicio de sus hijos. Su hijo mayor, Diego, era un arquitecto de renombre en Barcelona, casado con una mujer encantadora llamada Sofía. Su hija menor, Elena, había encontrado el amor con un sevillano llamado Javier, y ahora tenían su propia familia a pocos kilómetros, en un barrio tranquilo de Sevilla. Isabel consideraba que, en términos materiales, era una mujer afortunada, su situación económica era más que holgada, y no necesitaba nada de nadie. Sin embargo, la abundancia material no lograba llenar el vacío que Fernando había dejado ni el silencio del nido vacío. Después de un tiempo, Diego y Sofía decidieron mudarse a Londres, buscando nuevas oportunidades y, como muchos jóvenes hoy en día, un cambio de aires. Isabel, en cambio, se quedó en la casa familiar. Honestamente, muchos días la consumía el aburrimiento y una soledad abrumadora. A pesar de sus 60 años, siempre se había cuidado, durante décadas fue devota del yoga y de las caminatas diarias por el parque de María Luisa. Cualquiera que la viera juraría que no tenía más de 40 años. Su melena castaña, con apenas unas hebras plateadas, siempre estaba perfectamente peinada. Su piel, cuidada con esmero, y sus ojos aún brillaban con la chispa de una juventud eterna. Isabel siempre se vestía con elegancia, pero con un toque sensual que rozaba la coquetería sin caer en lo vulgar. Recordaba con una sonrisa cuando, paseando con Elena por la calle Tetuán, la gente las confundía con hermanas. Ella llevaba un vestido midi de seda color granate, que acentuaba sutilmente sus curvas, con un escote discreto pero sugerente. Combinaba el conjunto con unas sandalias de tacón bajo y un bolso de piel de serpiente que había comprado en una boutique de Sevilla. Elena, por su parte, lucía un estilo más moderno, pero la similitud en la energía y el brillo de sus ojos era innegable. Elena, bendita sea, se casó muchos años atrás, incluso antes de la muerte de Fernando. Diego también. La hija de Isabel había sido bendecida con 3 niños maravillosos, Mateo, de 17 años, Lucas, de 15, y la pequeña Valentina, de unos 8 años. Como Isabel vivía sola y no encontraba en qué ocupar su tiempo, solía llamarles con frecuencia, rogándole que trajeran a los niños a pasar unos días. Ella se hacía cargo de todos los gastos sin problema alguno, su situación económica lo permitía, y lo que más anhelaba era tener gente alrededor, sentir que no estaba sola y espantar el aburrimiento. Una tarde, en pleno mediodía sevillano, mientras el sol caía a plomo y la siesta parecía eterna, sonó el teléfono de Isabel. Era Mateo. Su voz, ya grave y masculina, denotaba cierto hastío. «Abuela, estoy harto de estar en casa. ¿Puedo quedarme contigo unos días? De verdad, me encanta estar en tu casa, tus cenas y tus historias de cuando eras joven». Isabel disfrutaba escucharlo. Siempre había sido más una compañera de juegos para ellos que una abuela regañona. Salían, paseaban, reían a carcajadas. Su relación con los nietos era especial, casi mágica. La adoraban, y cuando sus padres los regañaban, corrían a contarle todo, y ella siempre defendía su honor, especialmente a Mateo, el primogénito, su pequeño pilar. Cuando Mateo le pidió que hablara con su madre para que le permitiera quedarse, Isabel sintió una alegría inmensa. Llamó a Elena y le dijo con voz dulce, «Deja que Mateo venga a quedarse conmigo una semana o 10 días. Está un poco decaído, y yo también me siento sola. Tú nunca vienes a pasar la noche ni traes a los niños. Déjalo venir, así me hace compañía y cambia de aire. Mi casa es grande, y él siempre se siente libre aquí, mucho más que en su casa, que es más pequeña. Además, Mateo es un joven muy deportista, le encanta ir al gimnasio y cuidar su alimentación. Y yo, que siempre he sido igual, le preparo comidas saludables y deliciosas.
Le encantaba venir porque sabía que en casa de la abuela siempre encontraría sus platos favoritos para deportistas. Elena aceptó sin dudarlo. Al día siguiente, Mateo llegó con su maleta, que incluía unas pesas y algunos aparatos para entrenar. Isabel se sentaba a observarlo mientras se ejercitaba, animándolo con cariño. A sus 17 años, Mateo tenía un cuerpo atlético, realmente atractivo. Después de sus entrenamientos, solían salir a pasear en el coche de Isabel. Él le pedía que le enseñara a conducir, y ella lo hacía feliz. Pronto, cada 2 por 3, le decía, abuela, salgamos un rato, te llevo a dar una vuelta. Durante esos paseos, hablaban de todo. Él le contó que era su primer año en la universidad y que estaba conociendo a muchas chicas y chicos. Isabel intentaba orientarlo con la cautela que da la experiencia. Ten cuidado, mi amor. Este mundo puede ser complicado. De repente, Mateo le dijo, abuela, quiero hablar contigo de algo, pero no quiero que te enfades. Ella le aseguró que hablarían tranquilamente cuando regresaran a casa. Cenaron, se pusieron cómodos, y entonces ella insistió, ahora cuéntame, ¿qué querías decirme? Mateo le confesó que había tenido una experiencia con una amiga de la universidad. Isabel se quedó helada. ¿Cómo pudiste hacer eso? Eres demasiado joven, le recriminó. Pero él la miró con una mezcla de curiosidad y deseo en sus ojos jóvenes. Abuela, la verdad es que me encanta todo esto, tengo mucha curiosidad por saber más y experimentar. Ella le habló con voz suave, mira, no voy a regañarte ni a enfadarme, pero por favor, no lo hagas de nuevo. Estas cosas están mal, especialmente a tu edad. Mateo prometió que lo intentaría, aunque le costaba controlarse. Después de la conversación, Isabel fue a su habitación intentando conciliar el sueño, pero las palabras de Mateo y sus confesiones se apoderaron de su mente. No podía dejar de pensar en lo que le había contado. Su imaginación, que creía dormida desde hacía mucho tiempo, se encendió con sus palabras. Recordó sensaciones que no había experimentado en 10 años. En ese momento, mientras su mente divagaba por caminos prohibidos, escuchó un suave golpe en la puerta. Era Mateo. Abuela, ¿puedo pasar? Quería hablar contigo un poco más. Ella estaba en su habitación, vestida cómodamente para dormir. Claro, mi amor, pasa, respondió. Él entró y empezaron a charlar. Mientras hablaban, Isabel notó que sus ojos se posaban en la fuente de frutas que siempre tenía en su mesita de noche, llena de higos maduros, granadas jugosas y melón dulce. Bromeó, ¿qué te gusta, la fruta? Él sonrió con picardía y dijo, me encanta, abuela, mucho más que la fruta que come mi amiga, y así, la conversación tomó un giro inesperado. Isabel no sabía qué le pasó, sintió que su cuerpo no le obedecía. De repente, su mano se posó suavemente sobre la suya, con una caricia que era más que abuela. Él no se apartó, al contrario, se acercó. Poco a poco, lo que empezó como una conversación se convirtió en algo más. Él, a sus 17 años, y ella, una mujer que creía haber olvidado la pasión, se dejaron llevar. Sus manos se aventuraron tímidas al principio, luego con más audacia. Él comenzó a comer la fruta, los higos, la granada, el melón. Nadie, ni siquiera Fernando, había comido la fruta con tanto apetito. Mateo devoró la fruta durante más de 2 horas. Isabel se sintió como si tuviera 20 años de nuevo, una euforia que nunca imaginó experimentar. Nunca pensó que viviría algo así, y lo amó. El sol de Carmona brillaba esa mañana con una intensidad casi cómplice. La noche anterior, Isabel y Mateo habían cruzado un umbral, uno que su mente racional sabía peligroso y prohibido, pero su cuerpo y sentidos le susurraban otra cosa. La fruta se había convertido en un lenguaje secreto, un festín para el alma o, al menos, para los sentidos. Mateo estaba ya en la cocina preparando un batido de proteínas con la destreza de un barman experto. Llevaba unos pantalones cortos de deporte gris claro que dejaban al descubierto sus musculosas piernas y una camiseta sin mangas blanca que marcaba sus hombros anchos. Su cabello oscuro, revuelto por el sueño, le daba un aire de inocencia que contrastaba brutalmente con la intensidad de la noche anterior. Al verla, sus ojos, antes cargados de inocencia,
brillaban ahora con una picardía que Isabel reconocía al instante, porque era la misma que sentía ella. «Buenos días, abuela», dijo con una voz mezcla de ternura y ligera vergüenza. «Te preparé un batido, sé que te gusta cuidar tu salud», su gesto conmovió a Isabel. A pesar de todo, seguía siendo su dulce Mateo. Se acercó a la encimera vestida con una bata de seda azul noche que caía suelta sobre su cuerpo, revelando solo un atisbo de encaje en el borde. Llevaba unas sandalias de plumas que la hacían sentir etérea, casi ingrávida. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el de las frutas frescas, creando una atmósfera embriagadora. La conversación fluía con una facilidad asombrosa, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Hablaron de su entrenamiento, de la universidad y de sus amigos, pero cada mirada, cada roce casual, estaba cargado de un significado tácito. Era como si una corriente eléctrica invisible los uniera en ese momento. Mientras él le explicaba su rutina, su mano rozó la de Isabel al tomar una tostada. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Él la miró, y en sus ojos vio el mismo fuego que sentía ella aquella noche. La llamada de la fruta era inevitable, era un imán que los atraía. Unos días después, cuando Mateo volvió a llamar a la puerta, ya no lo hizo con el nerviosismo de la primera vez, sino con una determinación tranquila. «Abuela, ¿podemos hablar un poco más?». No era una pregunta, era una invitación. Isabel lo esperaba con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Para la ocasión, eligió un camisón de satén color marfil, ligero y vaporoso, que se movía con cada paso como una nube. El dobladillo estaba bordado con encaje fino, y el escote, aunque discreto, dejaba entrever la curva de sus senos de manera muy sutil. Llevaba unos zapatos de estar por casa de terciopelo con borlas que, aunque sencillos, tenían un toque coqueto. Cuando Mateo entró, sus ojos se detuvieron en su atuendo. La expresión de su rostro no tenía precio. Luego, su mirada se posó en la fuente de frutas sobre la mesita de noche. Los higos maduros, las granadas rojizas y el melón fresco parecían esperarlo. La cena de frutas de la noche anterior había sido solo el aperitivo. Esta vez, la experiencia fue aún más profunda y prolongada. Mateo no solo comió la fruta, sino que la saboreó con una devoción que hizo que Isabel se sintiera joven, deseada, viva. Sus dedos se movían con una delicadeza y pasión que la dejaban sin aliento. Se demoraba en cada bocado, explorando cada textura, cada sabor, como si descubriera un nuevo universo. Era un ballet, una danza de deseos reprimidos y liberados. La habitación se llenó de suspiros y susurros, un concierto privado de placer. A la mañana siguiente, Isabel se sentía exhausta pero feliz. Su cuerpo, que creía envejecido y olvidado, había redescubierto la plenitud. Mateo dormía plácidamente a su lado, con una respiración suave y rítmica. Se acercó y le dio un beso tierno en la frente. Era su nieto, sí, pero ahora era algo más, su cómplice y amante secreto, el que había encendido una chispa en su interior que pensó extinguida para siempre. Decidió retenerlo un poco más. Llamó a Elena y, con una voz que esperaba sonar natural, le dijo: «Hija, Mateo está muy a gusto aquí, entrenando y estudiando. Creo que necesita quedarse un poco más. Su ánimo ha mejorado mucho, y yo estoy encantada de tenerlo». Elena, sin sospechar nada, aceptó de inmediato: «Qué bien, mamá. Siempre supe que contigo estaría mejor», y así, la estancia de Mateo en casa de Isabel se extendió. Cada día se convertía en una nueva oportunidad para sus sesiones de entrenamiento, para comer la fruta y para explorar los límites de su conexión. Los días se convirtieron en semanas, y la casa de Isabel, antes un remanso de soledad, ahora vibraba con una energía diferente. La presencia de Mateo lo había transformado todo, pero en el fondo, un secreto oscuro se cernía sobre ellos, amenazando con romper el hechizo y sumergirlos en un abismo del que podrían no regresar. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar? ¿Sería posible que la fruta, ese lenguaje prohibido, fuera también la semilla de su perdición? La brisa otoñal de Carmona no solo traía recuerdos, sino también una sombra que comenzaba a acechar. Los días en Carmona habían adquirido un ritmo nuevo, casi vertiginoso, que Isabel jamás había imaginado para sus años dorados.
La casa, aquella joya blanca con azulejos azules y rojos en las escaleras, vibraba ahora con una energía distinta, como si el aire se hubiera impregnado de un aroma prohibido y embriagador. Isabel, que siempre había sido una mujer de porte elegante y refinado, comenzó a permitirse sutiles licencias en su vestuario, como si la presencia de Mateo hubiera despertado en ella una seducción casi olvidada. Aquella mañana, Isabel se había vestido con un vestido de lino crudo, que ceñía su cintura con delicadeza y dejaba al descubierto un escote en V, insinuando sin revelar. Sus largas piernas, cubiertas por unas alpargatas de esparto con cuña, se movían con gracia y confianza por el patio adornado con macetas de geranios y jazmines. Sobre su cabeza, un sombrero de ala ancha protegía su piel del sol andaluz, mientras que un pañuelo de seda atado al cuello le daba un aire de misterio y sofisticación. Sus ojos, de un verde intenso, brillaban con la luz del alba y una pizca de picardía que no pasaba desapercibida. Mateo, por su parte, había adoptado una apariencia más relajada desde que estaba en casa de Isabel. Aquella mañana llevaba una camiseta blanca ajustada que delineaba sus hombros anchos y unos pantalones cortos de chándal gris, que dejaban ver sus piernas torneadas y bronceadas por el sol. Su cabello oscuro y rebelde caía ligeramente sobre la frente, y sus ojos, de un marrón profundo, parecían cargar con un secreto que solo Isabel conocía. Salieron juntos en el coche de Isabel, un Seat 600 que milagrosamente seguía funcionando, y se dirigieron a Triana, ese barrio sevillano famoso por su arte y su vida palpitante. Pasaron por la calle Betis, contemplando el Guadalquivir que serpenteaba perezoso, mientras Mateo comentaba con entusiasmo los nuevos proyectos universitarios que le tenían ocupado. Isabel escuchaba atentamente, pero su mente se deslizaba hacia otros pensamientos, hacia la sensación de calor que le provocaba la proximidad de Mateo, hacia la manera en la que él la miraba cuando creía que no lo hacía. En una pequeña taberna de azulejos rotos y vigas de madera, se sentaron a tomar unas tapas. Isabel eligió una blusa blanca de encaje, que dejaba entrever la suavidad de su piel en el escote, y una falda larga de vuelo que se movía con el viento como una promesa. Mateo la miraba con admiración, sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y deseo contenida, como si temiera romper la frágil frontera que lo separaba del mundo. Abuela, ¿sabías que en Sevilla hay un lugar donde los naranjos florecen todo el año? Preguntó Mateo mientras mordía una aceituna negra. Lo sé, cariño, y ese perfume me recuerda a ti, respondió Isabel con una sonrisa que escondía más de lo que mostraba. La tarde avanzó entre risas, anécdotas y miradas furtivas. Al volver a casa, la atmósfera cambió. La sombra del secreto que compartían se hacía más densa, más palpable. Isabel se había preparado con esmero para la noche. Llevaba un body de encaje rojo pasión, con tirantes finos que dejaban caer sobre sus hombros una delicada tela que sugería sin desvelar. Sus piernas desnudas parecían un lienzo para las caricias que anticipaba, y el perfume clásico de ámbar y vainilla que había usado durante décadas ahora se impregnaba con un nuevo significado, uno que solo Mateo comprendía. La cena fue breve, un festín de frutas donde los higos, las granadas y el melón se convirtieron en cómplices silenciosos de sus deseos. Mateo, con esa mezcla de inocencia y audacia de sus 17 años, exploró cada bocado con una devoción que hacía que Isabel se sintiera viva como nunca. Sus dedos trazaban caminos invisibles, susurros de piel, y la habitación se llenaba de suspiros y miradas que decían más que 1000 palabras. Sin embargo, en medio de aquella danza de placeres y secretos, una sombra comenzó a acechar. Una noche, mientras la luna llena bañaba de plata el patio, Isabel recibió una llamada inesperada. Era Elena, su hija, con una voz que no dejaba entrever emociones pero cargada de una tensión sutil. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo Elena. «Es sobre Mateo». El corazón de Isabel se detuvo un instante. ¿Qué sabía Elena? ¿Cómo había sospechado? La llamada se cortó antes de que pudiera responder, dejando una sensación de alerta y miedo que se instaló en su pecho. Esa misma noche, mientras Mateo dormía plácidamente a su lado, Isabel no podía conciliar el sueño. Su mente giraba en torno a preguntas que no querían callar. ¿Sería posible mantener ese secreto sin que la familia se enterara? ¿Hasta dónde podrían llegar sin destruirlo todo?
La casa, que había sido un refugio de soledad, ahora se sentía como una jaula de cristal, transparente y frágil. Al amanecer, Isabel tomó una decisión. Había llegado el momento de enfrentar lo que venía, de proteger lo que había descubierto, aunque eso significara arriesgarlo todo. Con el aroma del café recién hecho y el canto lejano de los gorriones, se preparó para una conversación que cambiaría sus vidas para siempre, pero justo cuando estaba a punto de marcar el teléfono, un golpe seco resonó en la puerta. No era nadie esperado. Isabel abrió con cautela y se encontró con una figura inesperada, cuyos ojos oscuros brillaban con una mezcla de curiosidad y amenaza. En sus manos llevaba un sobre cerrado, pesado, con un sello que Isabel no reconocía. La voz de aquel visitante rompió el silencio con una frialdad que heló la sangre de Isabel. Señora Fernández, creo que tenemos mucho de qué hablar, y en ese instante, la casa de Carmona, con sus sombras y secretos, se convirtió en el escenario de un juego peligroso del que nadie sabía cómo salir. ¿Quién era aquel desconocido? ¿Qué contenía el sobre? ¿Sería el fin de la danza prohibida o el inicio de una nueva historia aún más oscura? La brisa otoñal, ahora más fría y cortante, parecía susurrar un aviso: nada volvería a ser igual. El sol aún no había asomado por completo cuando Isabel cerró la puerta detrás del misterioso visitante. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera romper las costuras de su pecho. La sombra de aquel hombre, un desconocido de traje oscuro, con una mirada penetrante y una voz que parecía medir cada palabra, se había instalado en su mente, eclipsando la paz que había creído recuperar con la presencia de Mateo. Isabel se dio la vuelta lentamente, todavía aferrada al sobre que el hombre había dejado sobre la mesa del recibidor. El sello era negro, con un emblema que no reconocía, y el papel, grueso y áspero, transmitía la sensación de un mensaje importante, quizás peligroso. Con manos temblorosas, rompió el sello y despegó el contenido. Dentro había una carta escrita con una caligrafía cuidada y una serie de fotografías. La carta comenzaba con un tono formal, pero a medida que Isabel leía, su rostro se tornaba pálido y sus manos se apretaban con fuerza contra el papel. Señora Fernández, tenemos conocimiento de ciertos acontecimientos que involucran a su nieto Mateo y usted misma. Nuestra intención no es juzgar, sino proteger los intereses de su familia y las reputaciones que aún permanecen intactas. Le recomendamos encarecidamente que ponga fin a esta relación y asegure la discreción absoluta. De lo contrario, las consecuencias podrían ser irreversibles. Adjuntamos pruebas que evidencian la naturaleza de su relación. La discreción es su única esperanza. Isabel bajó la carta y miró las fotografías. En ellas aparecía ella, en su propia casa, en situaciones comprometidas con Mateo. La realidad le golpeó con la fuerza de una tormenta inesperada. ¿Quién había estado espiándolos? ¿Cómo era posible que alguien tan cerca de su intimidad hubiera capturado esos momentos? Un escalofrío le recorrió la espalda. La casa, que hasta entonces había sido su refugio y santuario, ahora se sentía como una cárcel. El silencio pesado del amanecer parecía burlarse de ella, impregnando cada rincón con una amenaza invisible. En ese instante, el teléfono sonó con un tono urgente. Isabel, aún sobrecogida, atendió con voz temblorosa. «¿Isabel? Soy Elena. Necesitamos hablar». Ahora mismo, la voz de su hija sonaba distinta, tensa, como si un huracán invisible estuviera a punto de desatarse. Isabel tomó aire profundamente y respondió: «Claro, Elena. Estoy lista», colgó y se dirigió al salón, donde el sobre y las fotografías yacían como una bomba a punto de estallar. Sabía que la vida que había construido, con sus secretos y sus mentiras, estaba a punto de derrumbarse, y que ya nada podría volver a ser igual. Mientras tanto, en la habitación contigua, Mateo despertó con una sensación extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Se levantó, estiró sus músculos y se dirigió a la cocina, donde Isabel preparaba café. Sus miradas se cruzaron y, por un instante fugaz, ambos comprendieron que la tormenta había comenzado. Elena llegó a Carmona aquella misma tarde. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Isabel la recibió con una mezcla de amor maternal y miedo, consciente de que esa conversación marcaría un antes y un después. En la penumbra de la sala, entre sombras y susurros, Elena habló sin rodeos: «Mamá, he visto las fotos. ¿Qué está pasando aquí?»
Esto no puede seguir así. Isabel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero decidió enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Elena, hay cosas que no entiendes. No es tan simple como parece, pero Elena no estaba dispuesta a escuchar excusas. Esto es un escándalo. No solo para nosotros, sino para toda la familia. Mateo no puede seguir aquí. Y tú, mamá, tienes que pensar en lo que estás haciendo. Las palabras caían como piedras, golpeando el corazón de Isabel con una fuerza devastadora. Se dio cuenta de que su secreto, esa chispa que había encendido en su vida, ahora se convertía en un fuego que amenazaba con consumirlo todo. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta. Las tres miradas se dirigieron hacia allí, llenas de miedo y expectación. Isabel abrió con cautela y encontró a Javier, el esposo de Elena, con un gesto serio y preocupado. Elena me llamó. Tenía que venir, dijo con voz firme. Esto tiene que terminar antes de que sea demasiado tarde. La tensión en la habitación era palpable, una mezcla de miedo, rabia y tristeza que parecía llenar el aire. Isabel, atrapada en el torbellino de emociones, supo que la encrucijada que enfrentaba no tenía marcha atrás. Mientras las sombras de la tarde se alargaban, las palabras se convertían en cuchillos y las miradas en juicios. La casa, que había sido testigo de risas y amor, ahora se convertía en el escenario de una batalla silenciosa, y en medio de todo, la fruta podrida del secreto comenzaba a manifestar su verdadera naturaleza. No era solo un placer prohibido, sino la semilla de un abismo que amenazaba con engullirlos a todos. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un susurro en la oscuridad dejó caer una verdad oculta. No todos los secretos habían salido a la luz, y en las sombras de Carmona, alguien más observaba, esperando el momento perfecto para actuar. El juego apenas comenzaba, y la pregunta que pendía en el aire era inevitable: ¿quién estaba realmente detrás de las fotografías? ¿Y qué precio estarían dispuestos a pagar para proteger la verdad, o para destruirla? La brisa nocturna acariciaba las ventanas de la casa, llevando consigo un mensaje silencioso y ominoso. La próxima jugada estaba por llegar. La noche cayó sobre Carmona como un manto oscuro y denso, envolviendo la casa de Isabel en un silencio inquietante, roto solo por el lejano canto de los grillos y el susurro del viento entre los naranjos. En el interior, Isabel se sentó frente a la ventana del salón, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando fijamente el sobrecerrado que reposaba sobre la mesa de centro. La carta y las fotografías que contenía habían abierto una herida profunda, una amenaza invisible que ahora pendía sobre ella y Mateo como una espada de Damocles. Mateo, en su habitación, miraba el techo con ojos perdidos, su cuerpo joven y atlético tenso por la ansiedad. La relación que mantenía con su abuela, un vínculo que había evolucionado en algo prohibido y apasionado, ahora se veía amenazada por fuerzas que ninguno de los dos podía controlar. Sentía la presión de su familia, el peso de la moralidad y el miedo al juicio, pero también la irresistible atracción que lo unía a Isabel, como un imán que no podía resistir. En el silencio de la casa, un móvil vibró con insistencia. Isabel atendió y escuchó la voz de un hombre desconocido, grave y firme: «Señora Fernández, soy Daniel Reyes, detective privado. He sido contratado para investigar ciertos movimientos sospechosos en torno a su familia. No es mi intención alarmarla, pero tengo información que podría interesarle. Nos vemos mañana a mediodía en el Café de la Plaza, en el centro de Sevilla». Es mejor que hablemos en persona. Antes de que Isabel pudiera responder, la llamada se cortó. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué buscaban? Cerró el móvil y miró hacia la habitación de Mateo. Él la observaba desde el umbral, con una mezcla de miedo y esperanza. «Abuela, ¿qué vamos a hacer?», susurró. Isabel lo tomó de la mano y, con una sonrisa triste y decidida, respondió: «Lo que siempre hemos hecho, cariño. Protegernos y buscar la verdad, cueste lo que cueste». Al día siguiente, Isabel viajó a Sevilla para reunirse con Daniel Reyes, un hombre de mediana edad, de aspecto serio y ojos penetrantes, que le entregó un dossier con documentos y fotografías adicionales. Entre ellos, encontró imágenes de personas que parecían seguirla, mensajes anónimos y pistas que apuntaban a una conspiración mayor de lo que imaginaba. Mientras tanto, en Carmona, Elena y Javier discutían acaloradamente.
Elena estaba al borde del llanto, sintiéndose traicionada y confundida por los secretos de su madre y la relación con Mateo. «Esto es una locura, Javier», exclamaba. «No puedo creer que haya guardado esto todo este tiempo». «¿Qué vamos a hacer? Calma, Elena», respondió él, tratando de tranquilizarla. «Lo primero es proteger a Mateo y asegurarnos de que nadie más descubra esto. Pero también tenemos que pensar en Isabel. Está atrapada en algo muy peligroso». De vuelta en Sevilla, Isabel y Daniel comenzaron a desentrañar una red de chantajes y secretos familiares que se remontaban a años atrás y que tenían como objetivo destruir la reputación de Isabel y separar a Mateo de ella. Cada pista que encontraban sacaba a la luz nuevos enemigos ocultos, y más importante aún, una verdad que Isabel nunca habría imaginado: alguien cercano a su familia había estado manipulando los hilos desde la sombra. Esa noche, Isabel regresó a Carmona con el peso de la verdad en sus hombros. Sabía que el enfrentamiento sería inevitable, pero también que no podía retroceder. Mientras se preparaba para la reunión familiar que se avecinaba, eligió con cuidado un vestido de seda negro, ceñido y elegante, que revelaba apenas un escote en forma de corazón. Llevaba unos zapatos de tacón bajo, con tiras de terciopelo que abrazaban sus tobillos, y un collar de plata con una pequeña esmeralda que pertenecía a Fernando, un último recuerdo de su amor perdido. Mateo la miró con admiración y un brillo especial en los ojos. «Estás hermosa, abuela», dijo con sinceridad. Isabel sonrió y tomó su mano con suavidad. «Gracias, cariño. Esta noche, más que nunca, necesitaremos toda nuestra fuerza». Cuando Elena y Javier llegaron, la tensión en la casa era palpable. Las miradas se cruzaban, las palabras se medían con cuidado, y el pasado parecía querer salir a la luz con cada respiración. Isabel decidió no esperar más y habló con voz firme: «Sé que hay cosas que no entienden, y errores que deben ser perdonados. Pero también sé que el amor y la verdad son lo único que puede salvarnos ahora». En ese momento, el timbre de la puerta resonó con fuerza. Todos se miraron, sorprendidos. Isabel fue a abrir y se encontró con un joven desconocido, de mirada intensa y sonrisa enigmática. «Buenas noches», dijo él. «Me llamo Lucas, y creo que tengo información que puede ayudarlos». La brisa otoñal entró por la puerta abierta, trayendo consigo un aroma a menta y misterio. La noche apenas comenzaba, y la danza de secretos, mentiras y pasiones prohibidas estaba lejos de terminar. ¿Quién era Lucas? ¿Qué secretos traía consigo? ¿Podrían Isabel y Mateo sobrevivir a la tormenta que se avecinaba, o serían arrastrados por ella hacia un abismo sin retorno? El reloj marcaba la hora de la verdad, y cada segundo que pasaba acercaba a todos a un desenlace inesperado y devastador. La llegada de Lucas rompió la tensión que se palpaba en la estancia. Isabel lo observó con una mezcla de desconfianza y curiosidad, mientras Elena fruncía el ceño, evaluando cada gesto del joven desconocido. Mateo, aunque nervioso, sintió un atisbo de esperanza. Tal vez aquel inesperado visitante traería respuestas que necesitaban con urgencia. Lucas, un hombre de unos 30 años, con el cabello oscuro y ligeramente despeinado, vestía una camisa azul celeste y unos vaqueros ajustados que contrastaban con la formalidad de quienes le rodeaban. Su mirada era penetrante, pero no amenazante, y en su rostro se dibujaba una sonrisa que parecía esconder secretos. «Sé que todo esto suena complicado», comenzó con voz pausada, «pero lo que voy a contarles puede ser la clave para entender quién está detrás de esas fotografías y por qué alguien quiere destruir a su familia». Isabel se cruzó de brazos, manteniendo la compostura. «Estamos escuchando», dijo con firmeza. «Pero no toleraré mentiras ni juegos». Lucas asintió y sacó de una carpeta unos documentos y fotografías que extendió sobre la mesa. «Mi nombre es Lucas Serrano», continuó. «Trabajo para una agencia de seguridad privada en Sevilla. Hace unas semanas, recibí el encargo de seguir a una persona relacionada con la familia Fernández. Al principio, pensé que se trataba de una simple investigación de rutina, pero pronto descubrí una trama mucho más profunda y peligrosa». Elena se acercó, interesada y preocupada. «¿Quién está detrás de todo esto?», preguntó. «Eso es lo que debemos descubrir juntos», respondió Lucas. «Pero les adelanto que no es alguien externo, sino alguien muy cerca de ustedes, alguien con poder y motivos ocultos». Mateo sintió un nudo en el estómago. La idea de que un familiar pudiera estar involucrado le parecía insoportable. «¿Qué podemos hacer?».
Preguntó. Lucas los miró a todos, serio. Primero, debemos proteger la información y a quienes están en peligro. Segundo, necesitamos que colaboren conmigo y que estén atentos a cualquier movimiento extraño. Y tercero, hizo una pausa dramática, debemos descubrir qué significa realmente esa fruta que han estado compartiendo. Isabel parpadeó, sorprendida. ¿La fruta?, preguntó. ¿Qué tiene que ver? Lucas sonrió con picardía, más de lo que imaginan. En muchos círculos, la fruta es un símbolo, un código. Y parece que en su caso, esa fruta ha sido utilizada como una señal, una llamada, que alguien ha querido interpretar para chantajearlos. Isabel sintió como su mente giraba tratando de asimilar aquella revelación. La fruta, que para ella y Mateo había sido un lenguaje secreto de placer y complicidad, ahora se transformaba en una pista peligrosa que podía traer consecuencias devastadoras. Entonces, ¿alguien nos ha estado observando y usando esa señal para manipularnos?, dijo con voz baja. Exacto, confirmó Lucas. Y no solo eso, sino que la persona que está detrás de esto quiere asegurarse de que paguen un precio muy alto por lo que han hecho. Elena apretó la mano de Mateo, buscando darle fuerza, aunque el miedo se reflejaba en sus ojos. ¿Cómo terminamos con esto?, preguntó. Lucas los miró con intensidad, con valentía y astucia. No están solos. Pero deben ser cuidadosos. La próxima jugada será decisiva, y el tablero se mueve rápido. La conversación fue interrumpida por un ruido en la puerta trasera. Todos se giraron rápidamente. Un gato negro cruzó el umbral, moviendo la cola con indiferencia, como si fuera el guardián silencioso de secretos antiguos. Isabel soltó una risa nerviosa. Bueno, al menos alguien mantiene la calma, dijo, pero la calma era solo una ilusión. Fuera de la casa, bajo la luz mortecina de una farola, una figura observaba con atención, oculta entre las sombras. Un teléfono móvil brilló en su mano, y una voz susurró, todo está en marcha. No dejaré que esa familia escape. La intriga, el peligro y la pasión prohibida se entrelazaban ahora en una trama que parecía no tener fin. Isabel y Mateo, atrapados entre el amor y la amenaza, debían preparar sus próximos movimientos con cuidado, conscientes de que cada paso podía ser el último. Y mientras la luna se alzaba sobre Carmona, un secreto aún más oscuro aguardaba ser revelado, uno que pondría a prueba no solo su vínculo, sino también la esencia misma de su deseo y su alma.